Tenemos el honor de recibir a Alejandro Fargosi, él es candidato a diputado nacional aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por La Libertad Avanza. Doctor Fargosi, muy buenas tardes, bienvenido a Enredados. Muy buenas tardes a ustedes, el honor es mío por algo decisivo para nosotros en La Libertad Avanza, y es que lo que estamos haciendo es plantar árboles que la sombra va a ser disfrutada por ustedes. Así es. Fargosi, le quiero empezar preguntando por el acto de ayer. ¿Estuvo en el Movistar Arena? Sí, maravilla. ¿Qué le maravilla, pareció? Me encantó. Es muy interesante. Bueno, como pasa en todo tipo de esos actos, una cosa es verlos de afuera y un ratito con cuts que hacen en la televisión, y otra cosa es estar adentro y poder sentir la vibra, creo que se le dice así, ¿no? Sí. La vibra que se disfruta cuando uno está adentro. ¿Y Alejandro, le pareció el contexto adecuado? Mucha crítica, mejor dicho, que recibió en ese sentido fue por estas últimas 72, 96 horas que tuvo el gobierno con el caso Spert, o incluso con alguna inestabilidad económica. Esto acusan, por ejemplo, Axel Kicillof, quien ayer estuvo en C5N en una entrevista con Gustavo Silvestre. Yo en eso tengo una posición muy clara, y es, primero, si voy a estar a lo que le digan los medios, si Milei llega a descubrir la vacuna contra el cáncer, van a decir que dejó sin trabajo a los empleados de las empresas que fabrican remedios. O sea, no espero absolutamente ninguna felicitación de ningún tipo, porque es unánime y continua la crítica a todo lo que hace Milei. Tema número uno. Tema número dos, la aplicación del ejemplo de Kicillof es todavía peor, porque no debiera poder festejar ni la Navidad Kicillof, que no la festeja porque creo que es ateo. Y tema número tres, cuando el país atraviesa elecciones de medio término, en general siempre son situaciones muy tensas, y es necesario, cuando uno integra un grupo que está luchando por ganar elecciones y por imponer sus criterios de lo que está bien y lo que está mal, es imprescindible tensar, templar, fortalecer el espíritu colectivo a través de reuniones que son festejos, porque estamos vivos. No estamos velando un país, estamos tratando de que crezca fuerte. Y Alejandro, yendo un poco más quizás a la Cámara de Diputados en sí, y sobre todo a la candidatura del juez Lijo, que usted definió en una entrevista del pasado reciente como una tragedia. ¿Qué análisis hace de la imagen del impulso de un candidato que probablemente vuelvan a presentar el pliego el año que viene, y que si usted conforma la Cámara tendrá que rechazar o aceptar? Dos o tres comentarios. Primero, lo del probablemente corre por cuenta suya, a mí nadie me dijo nada. Segundo, integraré la Cámara de Diputados, que no tiene nada que ver con la designación de jueces, así que no voy a tener que hacer nada a ese respecto. Y tercero, la decisión de quién eleva los proyectos de jueces es del presidente, no mía, y yo tengo muy en claro que algo que a veces empasta, por decirlo con una palabra educada, la actividad de los diputados, es los que se creen que llegaron ahí por ellos mismos y no por el partido que los llevó. Yo te quería preguntar sobre el tema Spert. ¿Qué comentario puedes hacer sobre este escándalo? ¿Y qué opinás de que se haya bajado el domingo a la noche? Una de las cosas que más me viene preocupando en los últimos años es cómo ha ido bajando de manera impresionante el nivel de los debates preelectorales. Se supone que uno de los debates preelectorales, y no es una zaraza para quedar elegante, el debate en los debates electorales debe ser las ideas que tiene uno para proponerle a la gente, para ver si la gente las apoya y en base a eso vota. Desgraciadamente ha ido eso cambiando a una competencia a ver quién ofende, quién ataca, quién ensucia más al rival, y eso es devastador, porque además juega con un factor temporal que es invencible, y es: yo digo una mentira monumental de otro, pero no hay tiempo material para que el otro lo pruebe y queda la mentira. Esto es Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, en estado puro. Miente que algo quedará. Lo de Spert tiene una gran enseñanza para todos nosotros, y es una persona que ni siquiera estaba acusada, no ya imputada, ni procesada, ni juzgada con doble instancia, que es lo que pide todos los que sabemos de ficha limpia, es lo que pide la ficha limpia. Pese a todo eso, tuvo la altura moral de decir: señores, yo no voy a perjudicar al grupo en que trabajo, a La Libertad Avanza, y me doy de baja de la candidatura. Algo que, si ustedes hacen memoria, pese a que son mucho más jóvenes que yo, es casi imposible encontrar en la política. En política es raro que alguien se dé de baja. Lo que sí es muy común,
y es muy importante que lo tengamos siempre presente, es que el kirchnerismo, que es un dato de la política argentina del siglo XXI, es un experto en hacer lo que llamamos técnicamente operetas, o sea, en inventar situaciones inexistentes en la realidad. Ha causado desastres humanos como el que causaron con Olivera, ha causado desastres humanos como el que causaron con Milman, ha causado absurdos como imputarle a Lilita, que era corrupta con Larreta, y a de Narváez, que era narcotraficante. Inventaron lo de Maldonado, el hombre que más pericias tuvo, o el cadáver que más pericias tuvo en la historia de la humanidad, 56 pericias y ninguna coincidió con lo que decía la opereta. En fin, es un dato de la realidad que estamos enfrentando al kirchnerismo, pero no tendríamos que dejarnos llevar por cada cosa que inventan, y no sabemos qué inventarán en los 20 días que quedan. No lo sabemos. Pueden ser cualquier cosa, y que imagínense, en un lapso de 20 días previos a una elección, si a mí me acusan de haber ido a Marte y haber tenido una cena con Yeltsin, no puedo probar lo contrario. Doctor, ¿y qué balance hacen de cómo se manejó el tema? ¿Hay algún tipo de autocrítica o algo que hubieran hecho diferente? Esas cosas se deben cuando estamos en una campaña, a duras penas hay tiempo para llegar al día siguiente y poder hacer lo que es medular en una campaña, que es ¿qué? Explicar lo que queremos hacer y explicar cuál sería la consecuencia de no hacerlo. Si nosotros nos dedicamos acá a analizar lo pasado en los últimos 5 días, no vamos a tener tiempo para analizar lo que viene en los 5 días siguientes, que es lo que creo esencial. Yo eso lo dejaría para historiadores, no para políticos en actividad como soy yo. Y Alejandro, como bien dijo, usted va a ser parte seguramente de la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre. Quería preguntarle hasta qué punto podrían llegar las alianzas electorales a la hora de tener que sacar o vetar leyes dentro del Congreso. Y en ese sentido preguntarle qué opina del nuevo acercamiento del presidente Javier Milei con Mauricio Macri, el presidente del PRO. Muy interesante. La Libertad Avanza está convencida que nosotros estamos en un punto de inflexión en el cual durante 2 años todos hemos hecho un enorme esfuerzo, todos, hasta universidades, personas, hospitales, Fuerzas Armadas, consorcios, el lugar que quiera ha hecho un esfuerzo, está haciendo un esfuerzo para poder consolidar los cambios que he traído listados. Puedo mostrárselos de lejos, pero también puedo leerlos si quieren, listados de lo que se ha avanzado, listados que necesitan sí o sí un refuerzo legislativo. ¿Por qué? Porque hay cosas que se han logrado hacer a través de DNUs o de decretos o de resoluciones administrativas de los poderes del Poder Ejecutivo. Pero ahora entramos en lo que se llama etapa de segunda generación, donde la institucionalidad implica e impone dictar leyes. Para dictar leyes se necesita tener más representación en senadores y en diputados, donde la Libertad Avanza tiene apenas un 15% en diputados y un 10% en senadores. Como quizá no se alcancen los números suficientes para tener lo que siempre goza el peronismo, que es mayoría en ambas cámaras, va a ser necesario, como bien dice usted, celebrar acuerdos. Y esos acuerdos tienen un único límite desde el punto de vista de lo que el presidente Milei y quienes lo seguimos estamos absolutamente convencidos. No se negocian principios morales o principios sagrados. Principios morales como el derecho a la vida, principios sagrados como que no debe haber déficit fiscal, porque atrás del déficit fiscal vienen los impuestos más brutales que se pueden imaginar, que son los inflacionarios. Esto es medular. Y esto tiene mucha trascendencia, aunque suena a zaraza, tiene mucha trascendencia porque la tradición en la política argentina es creer que una ley puede hacer lo que se le da la gana. Y una ley no puede hacer lo que se le da la gana. La ley tiene una limitación, que es ¿qué? Que 1 más 1 es 2. Esto es inevitable, y muchas veces los que tenemos formación humanística, que somos la mayoría de los que integramos los poderes legislativos, creemos que con una ley se soluciona todo. Fíjense hasta qué punto esto no es así, que fue necesario hace 30 años dictar una ley que es la 24.629, que en el artículo 5 dice que cuando una ley no prevé con qué se va a pagar lo que está estableciendo, se suspende hasta que aparezca de dónde sale la plata. Esto parece una soncera y es medular. ¿Por qué? Porque cuando uno dicta una ley que requiere reasignación de partidas, hay alguien que va a perder la plata, o hay una maquinita que se va a poner en funcionamiento y va a entrar la inflación.
o hay una deuda que van a pagar nuestros hijos o nuestros nietos. Esto es históricamente así. Ustedes piensen, comentaba recién con un grupo de compañeros de ustedes piensen que el famoso empréstito de la Baring Brothers, contratado creo que en 1825, se terminó de pagar 75 años después. Estos fueron 3 generaciones de argentinos que pagaron una deuda contraída por sus bisabuelos. Esto es una monstruosidad conceptual, en la que no queremos comentar. Entonces, para esto tenemos que celebrar acuerdos. Y los acuerdos, en política, tienen una característica, perdón que lo interrumpí, tiene una característica, y es que por lógica, cuando uno celebra un acuerdo, quiere algo para sí. No estoy hablando mal de los que acuerdan. Primero se necesitan 2 partes, gobierno y oposición en este caso. Y segundo, la oposición siempre va a pedir algo. El tema es, ¿podrá dárselo el gobierno? Siempre repito algo que parece una soncera y es medular. Para un presidente de la República no hay cosa más fácil que decir que sí, firma y se hará. El tema es cuál es el costo de lo que se hará. Y eso es lo que el presidente Milei, afortunadamente, por eso yo insisto mucho en 2 aspectos de él, afortunadamente no hace. Yo insisto en 2 aspectos de él que son, para los que lo conocemos, esenciales. Es un hombre de una enorme voluntad, y eso en todas las personas que han pasado la historia es un denominador común, y un enorme coraje, cosa que también es decisivo para cualquier persona que quiera hacer las cosas. Los que se asustan, los que hacen las cosas a medias, los que aflojan a mitad de camino, esas personas no triunfan. Nosotros lo que le planteamos a la gente es, apóyennos porque no vamos a aflojar a mitad de camino, pero necesitamos votos. Doctor, usted fue consejero de la magistratura. Sí. ¿Cómo analiza hoy el funcionamiento de este organismo y del Poder Judicial en general? Y si tiene pensado alguna reforma, algún proyecto de ley relacionado al área. Sí, tengo pensado, es un tema apasionante. De hecho, por algo soy abogado, cumplo 50 años el año que viene de abogado. Y es apasionante porque es un poder que de alguna manera uno tiende a menoscabar, pero es el que termina decidiendo qué está bien y qué está mal. Con lo cual, a eso le sumamos que duran toda la vida, son claramente el más poderoso de todos. Y en la Argentina está muy mal. De hecho, las encuestas de opinión sobre el Poder Judicial dan un orden de opinión negativa del 80 y pico %, y no se puede decir que la gente esté equivocada, ¿eh? La gente está acertada. Hay varios aspectos que querría comentarles. Tema número 1, desde 1983, o sea, hace 42 años, el organismo que define la designación de un juez, que es el Senado, está dominado por el peronismo. El peronismo, para aceptar designar a un juez que no sea peronista, en general pide, si me permiten simplificarlo matemáticamente, por supuesto de grosso modo, pide 2 por 1. O sea, yo te voto un juez, vos me votás 2 míos. Y eso es terrible, porque se ha llenado el Poder Judicial de personas que anteponen su pertenencia partidaria a sus convicciones jurídicas. Esto está requete reprohibido en los códigos de ética judicial, pero, y escuchen esto que no tiene desperdicio, el Poder Judicial Federal y el Poder Judicial Nacional, que son de los que estamos hablando, no tienen código de ética, porque pese a lo que hemos tratado algunos, yo de hecho presenté uno y mi colega abogado del 2010-2014 otro, el Consejo de la Magistratura se ha negado a aprobar códigos de ética. Y los códigos de ética del mundo, de las Naciones Unidas, de la Asociación Iberoamericana de Jueces, etcétera, prevén que no se trata de que el juez no pueda tener ideología, lo que no puede hacer es juzgar con ideología. Esto es muy malo y se potencia en la Argentina con un factor bastante complicado, y es que nosotros tenemos primero lo que se llama técnicamente, no sé si alguno de ustedes estudia abogacía, lo que se llama técnicamente el control difuso de constitucionalidad. ¿Qué es el control difuso de constitucionalidad? Que no hay, como en algunos países de Europa, un tribunal que juzgue cuando algo es constitucional o no. Cada juez tiene el poder de decidir si una norma específica, en un caso específico, es inconstitucional. Esto ha sido utilizado por jueces ideologizados para frenar leyes o decisiones del Poder Ejecutivo que no podían frenar. El ejemplo más cercano es un juez cuyo nombre casi me alegro de haber olvidado, lo olvidé, de hecho, con un juez que vetó un veto presidencial, que es una monstruosidad constitucional
de niveles de ser echado. O sea, ese juez tiene que ser echado porque no entiende en lo más mínimo, no ya el sistema legal, no entiende el sistema constitucional argentino. Y eso nos lleva a otro de lo que creo que es una de las grandes falencias del sistema, y es que ni la Corte Suprema ni los tribunales de apelaciones hacen lo que yo creo sería imprescindible. ¿Qué cosa? Cuando un tribunal de apelaciones o la Corte revoca un fallo donde percibe que hay un bestial desconocimiento de la ley, tendría que sacarle copia a ese expediente y remitirlo al Consejo de la Magistratura para que evalúe si ese juez puede seguir siendo juez. No lo hace. Con lo cual tenemos jueces que cometen burradas monumentales y siguen ejerciendo su magistratura de por vida. Esto se podría corregir modificando la ley de Consejo de la Magistratura, a la que también, ya que me lo preguntó y un tema que me apasiona, vieron que los lugares donde uno estuvo de joven quedan como prendidos. Otro tema que me apasiona es qué tinte político se le debe o no dar al Consejo de la Magistratura. Hoy en día el Consejo de la Magistratura es 100% político, 100% político, y eso es una monstruosidad, porque los políticos en general, los que yo he conocido, no los de la Libertad Avanza afortunadamente, si no, no estaría ahí, pero los políticos que he conocido y conozco a todos, les encanta tener jueces amigos porque creen que los van a proteger cuando metan la mano en la lata. Y no los van a proteger, y el ejemplo más perfecto es los jueces que persiguieron a Menem habiendo sido nombrados por Menem. Lo que hay que tener es jueces buenos, jueces decentes, que está lleno de candidatos a jueces decentes, está lleno de empleados y funcionarios de la Administración de Justicia decentes, y hay algunos jueces decentes, pero desgraciadamente estamos mal en ese aspecto. Doctor, bien dijo que la gente no se equivoca en ese sentido y no hay encuesta más oficial que la del próximo 26 de octubre con las elecciones. Quería preguntarle qué sería un buen resultado para la Libertad Avanza tanto en capital como a nivel nacional, y si en caso de que los resultados no sean los esperados, cuál podría ser la autocrítica de cara a los próximos 2 años que le quedan de gobierno al presidente. No entendí la primera parte, no hay una encuesta más... es una claro. encuesta más perfecta que la va a haber el 28 de octubre, sí, exactamente. Sí, efectivamente, las encuestas reales, las que yo creo, son las encuestas electorales, porque el resto basta ver cada elección cómo la pifian. Son profesionales que están tratando de seducir a sus clientes, los encuestadores. Con lo cual, la única que me interesa en la de las elecciones, la última que tenemos es la del 2013, que dio amplio respaldo al presidente Milei. Veremos ahora qué pasa. Hay una mini encuesta, pero está muy condicionada, que es la de la elección de la provincia de Buenos Aires, donde al tener tanta intensidad la presencia municipal, ¿cuál fue la gran picardía de Kicillof? Mezcló la elección de la provincia de Buenos Aires con la encuesta municipal. Al mezclarla hizo que los intendentes municipales hicieran lo posible para afianzar su poder, y eso arrastraba las boletas de Kicillof. Esta vez no va a ocurrir. ¿Qué es lo que yo espero? Porque en esto, obviamente, uno lo que siempre espera es ganar o tener una presencia lo suficientemente fuerte en diputados y en senadores como para poder ser escuchado. Porque ¿cuál es el tema de las negociaciones políticas? Cuando uno es demasiado débil políticamente en el Congreso, los demás sencillamente lo ignoran, le pasan por arriba. La política es una actividad muy dura, ¿eh? Esto es pretender que no le pasen por arriba, como pretender que un equipo de fútbol o de rugby perdone al que va perdiendo porque son demasiado torpes. No perdona. Esto puede ser un 10-0 sin ningún tipo de problema. Con lo cual esperamos tener la capacidad, la obligación es nuestra, tener la capacidad de escuchar los mensajes que manda permanentemente el electorado. El electorado manda mensajes. Ustedes, cuando están hablando en este momento, mandan mensajes, escucharlos y saber explicar que hemos hecho muchísimo y muy importante. Hemos pasado todo de indicadores negativos a indicadores positivos. Cuando Estados Unidos apoya un país, no lo apoya de generoso. No existe la generosidad internacional. Cuando Estados Unidos nos llama aliados, por primera vez en la historia argentina nos llamó aliados, está diciendo, señores, estudié lo que están haciendo estos muchachos y lo están haciendo bien. Bueno, explicar eso y explicar que en esta segunda etapa, en esta segunda generación de cambios, se necesitan apoyos legislativos. ¿Para qué? Para ser institucional. ¿Vieron que algunos le critican a Milei que no es institucional? Bueno, somos tan institucionales que las cosas que necesitan legislación necesitamos que nos voten y pedimos que nos voten. ¿Qué hacer si eso no lo logramos? Algo vamos a hacer, pero con seguridad la orden que permanentemente baja Milei a la gente que estamos con él
es que no nos vamos a dar por vencidos. La mayoría de nosotros tenemos una característica, y es que no estamos luchando por nuestro país solamente, estamos luchando por el país de nuestros hijos. Esto suena grandilocuente, pero cuando uno ve la edad media de los que integramos la fuerza de Milei, va a ver que, así como hay muchos jóvenes, a niveles legislativos, diputados, senadores, hay muchos creciditos por ser amable conmigo mismo, y estamos plantando árboles que su sombra no vamos a ver. Insisto en eso.